to my place, your place. Hoy en Fan Castelldefels, Lucía Canero, pastelera y cocinera, nacida en Buenos Aires, llega a España en el año 2010 para seguir creciendo de la mano de grandes profesionales del sector dulce como Raúl Bernal, Albert Roca o Takashi Okiai, con experiencia y capaz de adaptarse tanto a un obrador como a un restaurante. A principios del 2021 abre La Luciérnaga, un obrador de pastelería vegana y sin gluten, con venta por encargo, sobre todo en línea, y punto de recogida aquí en Castelldefels. Están convencidos, tanto ella como su pareja Gerardo Rossini, de que la pastelería natural, como ellos la denominan, vegana y sin gluten, es una oportunidad y una vectura técnica que termina cambiando la manera de pensar y hacer habituales. Como decíamos, Lucía Canero y su pareja Gerardo Rossini son los impulsores de La Luciérnaga, que vende por encargo, mayoritariamente por internet, y cuenta con un punto de recogida en Castelldefels. Se trata de una pastelería inclusiva para todos los públicos. ¿Qué tal, Lucila? ¿Qué tal? Gracias por venir hasta acá. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué os impulsa a montar una pastelería de estas características tan concretas? Post pandemia, yo tenía claro que no quería volver. Yo siempre estuve trabajando todos estos años en Barcelona, tanto en obradores de pastelería como en restaurantes, en hoteles, y tenía claro que no quería volver a Barcelona, y tenía claro que quería hacer algo diferente. Fue que lo convencí a Gerardo para poder montar la Luciérnaga, y queríamos hacer algo que nadie había hecho y que Castelldefels, creemos, como vecinos de Castelldefels, necesitaba. ¿Cuál es el tipo de producto que ofrecéis? Tenemos un obrador de pastelería 100% vegetal y sin gluten. Tratamos de hacer una propuesta muy sencilla como para encajar en todos los días de cualquier persona, porque hacemos galletas, hacemos bizcochos, hacemos granolas, que es como un muesli para el desayuno. Eso principalmente, y luego tenemos tartas de cumpleaños. Cuando empezamos teníamos una línea como de pastelería individual, pero poco a poco le fuimos dando, encontrando más el sentido y conociendo más al cliente y estar atentos a los que nos demandaban, y al final nos demandaban un producto muy sencillo, muy honesto, con ingredientes de muy buena calidad, que también siempre fue la idea del proyecto. Y entonces, sencillo, hasta pan hacemos. Los jueves horneamos pan aquí mismo. Un pan sin gluten, y que también la gente que lo necesita, ¿no? También estamos certificados. Para nosotros certificarnos y trabajar y mirar mucho las fichas técnicas, antes decías que era un desafío técnico muy importante, y lo es. Entonces, darle la confianza a esta gente que tiene alguna patología, y después tener un producto absolutamente diferente a lo que pueda ofrecer otra pastelería de Castelldefels. Productos disponibles tanto en tienda o en la pastelería que enviáis a toda la península también. También ofrecéis regalos personalizados, tanto para recoger en tienda como para entregar en domicilio. Eso también es un reto de logística, supongo, ¿no? Sí. La idea era, al ser algo tan de nicho, necesitábamos llegar más lejos. Entonces, la gente que tiene alguna necesidad puntual nos encontraba en la web, ¿no? Pastelería vegana y sin gluten somos muy poquitos, ¿no? Sobre todo nosotros, que hacemos toda nuestra propuesta. Toda nuestra propuesta es sin gluten y vegana. No es que tenemos algunos productos diferentes, o sea, sin gluten y otros con. No, todo es así. Y otra cosa importante, que aquí tenemos algunas cositas que nos van quedando, pero sobre todo vendemos siempre esto bajo encargo. Si no está encargado, no producimos, porque nosotros, los pilares de La Luciérnaga son muy sostenibles, y entonces evitamos a toda costa el desperdicio. Organizáis además talleres y recetas en vuestra web y en vuestro blog, donde aportáis novedades que continuamente estáis actualizando. Sí, somos muy activos. La idea de montar talleres aquí son talleres para aficionados y para vecinos nuestros que quieren aprender a cocinar de estas maneras o que tienen dudas, porque, como hablábamos antes, es un lugar muy técnico. Para poder reemplazar la harina y poder reemplazar el huevo, la mantequilla, la leche, requiere bastante conocimiento de otros productos que no son los habituales. Y entonces también es una forma, los talleres, de acercar al público y poder contarle nuestra filosofía de por qué elegimos este ingrediente y no el otro, por qué
la sostenibilidad no es solo un reclamo y sí lo pensamos cuando elegimos un fruto seco de aquí o de allá, una harina que es ecológica o no. Y entonces es un poco también una forma de contar por qué y qué hacemos, ¿no? Bueno, mi siguiente pregunta iba en ese camino, porque aportáis valores añadidos a vuestro proyecto empresarial, ¿no? Que son estos, los de ser sostenibles y ser respetuosos con las materias primas. Sí, es que esa pregunta es como, para nosotros están en nuestro ADN de nuestro proyecto. Entonces no es como un valor añadido. Por ahí a veces yo digo que uno de los retos que tenemos día a día es la comunicación. Poder contarle a esa persona que pasa que ese producto está lleno de tanto valor, ¿no? Porque además este es un producto de especialidad, es un producto que eligió comprar una harina ecológica, es un producto que el fruto seco es de cercanía, que el aceite es de oliva y es de ciurana en este caso. Bueno, entonces poder comunicar todo eso, pero es parte del producto, siempre está en el producto. La Luciérnaga se basa en esas cosas, es un proyecto que era diferente. Y lo diferente sobre todo es en este cambio de que es por encargo, ¿no? Que claro, la pastelería es un lugar donde uno pasa, mira algo, se tienta y compra, ¿no? Y aquí si no lo encargaste no tienes nada que comprar. Entonces claro, poder hacer un negocio de algo que como que le poníamos pegas al cliente, ¿no? Tienes que encargarlo en la web, no tienes que ir a mirar esto, no tienes que... Claro, era un poco complicado, pero bueno, la gente se adapta, estamos contentos porque cada vez nos va conociendo más gente y vamos llegando a más sitios. ¿Ha sido difícil conseguir los proveedores para este tipo de negocio que necesitabais? Sí, bueno, junto con la comunicación, los proveedores es uno de nuestros primeros retos, porque nosotros siempre antes de cualquier producto necesitamos conocer la ficha técnica. La ficha técnica habla mucho del producto, hay mucho trabajo hecho, nos dan muchos datos de ese ingrediente, de su funcionalidad y muchas cosas, y sobre todo porque tenemos que cumplir con nuestras, ¿no? Tienen que cumplir con nuestros requisitos básicos, es que sean sin gluten, que esté certificado sin gluten ese producto. Entonces, claro, hay muchos proveedores que no tienen esas certificaciones o que no los controlan, o productos que no saben o no se imaginan que pueden tener trazas de gluten. Y así mismo como la leche, con el huevo y con muchas cosas. Piensa que si bien no es nuestro cliente principal, porque al final nuestro cliente es una persona que está muy en concordancia con nuestros valores y que se cuida mucho y que sabe muy bien qué come, cuando trabajamos para alérgicos o para celíacos, sí tenemos que ser muy rigurosos con todos estos temas. Entonces hay una sola forma de trabajar y es esa. Pues recientemente habéis recibido un premio en la última edición de los premios Delta a las mejores iniciativas empresariales. ¿Qué ha supuesto este galardón? Bueno, primero, estamos muy contentos, el reconocimiento sienta muy bien por esto que somos un proyecto pequeñito, que estamos empezando, que apostamos por Castelldefels. Eso también, ¿no? Que toda la gente con la que hablábamos o todo mi mundo gastronómico, todo no estaba aquí. Y cuando elegimos montarlo aquí también era un parte del tema de la sostenibilidad. Nosotros siempre, desde que llegamos a Barcelona, a España, siempre estuvimos en Castelldefels, siempre vivimos aquí. Y yo siempre trabajé en otro sitio, entonces no quería emprender en mi ciudad. Y también hacer algo diferente que no había. Entonces, primero por parte del municipio se siente muy bien y después nos dieron mucha visibilidad. En estos días nos está llamando un montón de gente y gente mismo vecinos que no nos conocían y estamos aquí al lado y hace casi 3 años que estamos aquí y que no nos conocían. Entonces la verdad que significa mucho y significa un gran apoyo para un negocio o un emprendimiento de estas características, que somos tan específicos y tan pequeñitos. ¿Por qué La Luciérnaga? ¿Por qué decidisteis poner ese nombre a vuestro proyecto? Bueno, yo soy Lucila, siempre me cambian el nombre, así que mi mamá me decía así cariñosamente.
Este es un proyecto que es muy personal, entonces un poco el nombre está bien indicado y además las luciérnagas están en peligro de extinción. Cada vez vemos menos luciérnagas en el verano y si no cambiamos la forma de consumir o pensamos que pueden haber otras vías, bueno, no vamos a ver más luciérnagas. Entonces la luciérnaga también era... Encima es un insecto, es complicado ponerle un insecto a algo que es comida, ¿no? Pero bueno, nos parece muy simpático, que nos parecía muy apropiado. También queríamos llevar luz a lugares que están un poco oscuros. Entonces, bueno, como que me encantaba la idea de la luciérnaga. Y bueno, aquí está la luciérnaga, se mataría el hizo. Muy bien, también un poco simbolizando la resistencia, ¿verdad? Sí, bueno, ¿no? Todos los días nos levantamos y ponemos nuestro granito de arena para sumar o para cambiar. Yo siempre digo que cuando yo elijo comprar a tal productor o tal certificación, la estoy eligiendo porque creo que eso ayuda a todo el entorno. Y lo mismo que cuando los vecinos eligen comprar aquí, ¿no? Al final es comercio local, estamos favoreciendo, al final son todas luchas y cuando consumimos cualquier cosa estamos diciendo algo. Y un poco eso es lo que nosotros queremos manifestar, tanto como clientes, porque nosotros, claro, nuestros proveedores nosotros somos clientes, nuestros proveedores, como la gente que viene acá, que también la valoramos muchísimo porque eligen consumir diferente y le dan valor, ¿no?, a todas estas cosas. Pues enhorabuena por vuestro proyecto, por la ideología que lo promueve, que lo hace avanzar y por este galardón reciente que habéis recibido en los premios del TAL, las mejores iniciativas empresariales este año. Que vaya muy bien, Lucila. Gracias por atendernos. Hasta luego.